Jesucristo simplemente, hermano, lo mandó ¿a qué? A dar testimonio de lo que el Señor hizo en su vida, hermano. Y eso, hermano, es un mensaje poderoso, ir y testificar de dónde el Señor nos ha sacado, hermano. Aleluya. De dónde el Señor nos ha librado, hermano. No necesitamos ser un doctor de la ley, hermano. No necesitamos ser, hermano, gloria al Señor, el mejor maestro, el mejor que tenga más conocimiento para ir a evangelizar. Hermano, lo que necesitamos es ponernos en las manos de Dios y estar dispuestos para que Dios nos sirva, hermano. Para que Dios nos use, para que Dios, hermano, seamos un vaso para honra a Dios, hermano. Un corazón que estemos dispuestos a ser usado por Dios, hermano. La palabra de Dios dice que Él escogió lo más vil y lo menospreciado de este mundo, hermanos. El hombre no, hermano, muchas de las veces, incluso hasta en las iglesias pasa, hermano. En la iglesia a veces el que tiene, el que da, es el que vale, hermanos. Pero en el Señor no, hermanos. El Señor, Él, hermano, nos enseña, incluso en la ofrenda, en el Evangelio de Lucas 21, hermano, dice la palabra de Dios que Él estaba junto al arca de las ofrendas. Y dice que pasaba la gente a echar sus ofrendas, hermano. Y el Señor Jesucristo, Él miró a muchos que echaban grandes cantidades de ofrendas. Pero Él miró a una viuda pobre, hermanos, que Él echó 2 blancas. Y el Señor, hermano, fue de la que dio testimonio. Y el Señor nos enseñó y quedó plasmado en la palabra de Dios para dar testimonio que aún 2000 años después de esa acción se sigue predicando de lo que hizo esta mujer, hermano. Ella solamente tenía 2 blancas, dice la palabra de Dios, pero ella dio todo lo que tenía porque amaba al Señor, porque amaba a Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, les digo que esta mujer echó más que todos, porque los demás echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía, hermano. Mire, hermano, cómo Dios escoge lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, hermano. Amén. Para avergonzar a los sabios. Él solamente quiere un hermano, un corazón dispuesto. Él no va a escoger de aquí, hermano. Él no va a escoger a Dios no lo vamos a impresionar por un carro que tengamos del año, hermano, ni por una casa de 2 pisos, hermano. Es Dios eso, hermano, eso si Dios nos quiere bendecir, gloria a Dios. Pero Dios, hermano, es lo que mira, es el corazón de cada uno de nosotros. Aleluya. Que estemos dispuestos a honrarlo. Y cuando estamos dispuestos a honrarlo, dice, porque yo honro a los que me honran. Y porque yo exalto a los que se humillan. Aleluya. Y porque un corazón contrito y humillado, el Señor jamás lo rechaza, hermano. Cuando hay, hermano, un corazón contrito, humillado, que va a servirle a Dios, hermano, el Señor te prepara. El Señor te, hermano, Él te levanta. Y Él te pone como un evangelista, hermano, y Él te da ese favor, esa gracia, que incluso, hermano, se lo dio a Pedro. Dice la palabra de Dios que Pedro pasaba y las mujeres, hermano, que llevaron sus hijos ya a punto de morir, hermano, dice que tan solamente lo ponían para que la sombra de Pedro pasara sobre ellos y quedaban sanados. Aleluya, gloria a Dios. Los endemoniados, dice que los espíritus salían gritando, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado ese favor, hermano, ese poder a través del Espíritu Santo, hermano. Y ese poder, hermano, esa unción está para cada uno de nosotros, hermano. Pero tenemos que estar dispuestos, hermano. Tenemos que dejar la comodidad, tenemos que tener nuestro corazón dispuesto para no enaltecernos nosotros, hermano, sino darle gloria a aquel que verdaderamente es grande, aquel que verdaderamente es poderoso, aquel que pagó un precio por cada uno de nosotros, y su nombre es Jesucristo, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Rey, hermano? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos, amén. Así es que, hermano, gloria a Dios. Yo sé que cuando vengamos para otra vez, porque yo por fe creo que yo soy un hombre de fe, camino por fe. Todavía la pastora nos hace otra invitación, pero yo ya estoy viendo que volvemos, y yo ya estoy viendo que, gloria al Señor Jesucristo, cuando volvamos, hermano, primeramente Dios, yo lo creo, hermano, y así yo lo estoy visualizando, hermano, que cuando para otra vez que vengamos, el Señor ya les va a tener un lugar, pastora. Amén. Y usted va a quedar, hermanos, gloria al Señor, y impresionada de lo que Dios va a hacer, hermano. ¿Saben por qué? Porque esta obra es de Dios, hermanos. Amén. Y cuando es de Dios, el Señor lo respalda, hermano. Y Él se va a encargar, dice la palabra, ¿quién es el que abre puertas?
Y cuando Él abre una puerta, no hay quien la pueda cerrar, hermanos. Gloria a Amén. Dios. Y Dios se va a glorificar, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, hermano, Dios, Él, como les digo, Él no, hermano, Él no levanta, Él no llama a las personas más inteligentes ni a los más preparados, hermano. Muchas las veces nosotros llegamos a un punto de que tenemos esa mentalidad errónea, hermanos, de que Dios llama a los que se preparan más o a los que terminaron una carrera. Pero mire, hermano, a lo largo de la historia vemos que Dios así no obra, hermanos. Mire, Dios, Él tiene un llamado y Él tiene un propósito con cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Gloria a Amén. Dios. Cada uno Él tiene un propósito específico, hermano, para cada uno de nosotros. Amén. Dios llamó a Moisés, hermano. Vean esto, hermano, que le voy a decir. Dios llamó a Moisés. ¿Sabe para qué lo llamó, hermanos? Porque había un pueblo, hermanos. Escuchen esto, hermano. Había un pueblo que había estado cautivo. Había estado, hermano, esclavizado por más de 400 años en Egipto, hermano. Que era el pueblo escogido de Dios, hermano. Y dice la palabra de Dios que el Señor descendió, hermano, y Él le dijo que el clamor de su pueblo había llegado a su presencia. Quiere decir que el pueblo de Israel, donde ellos estaban, hermano, como esclavos en Egipto, ellos clamaban, hermano. ¿Por qué? Porque los oprimían, porque llevaban una vida de esclavitud, que no tenían derechos, hermano. Y dice la palabra que ese clamor llegó al Señor, hermano, y el Señor descendió y escogió a Moisés, hermano. Y cuando el Señor escogió a Moisés, dice la palabra de Dios, hermano, que Él empezó a decir, Señor, pero mira, yo no soy, no me van a creer cuando yo vaya. Y el Señor le empieza a demostrar su poder, a decir, tú solamente vas a ser un vaso, un instrumento que yo voy a usar, pero el que va a hacer las cosas, el que va a hacer los milagros, el que va a hacer los prodigios, voy a ser yo. Aleluya. Y Moisés se le decía, Señor, pero mira, yo soy tardo en el habla, Señor, yo aún no sé cómo expresarme, yo no sé qué decirle, Señor. Y el Señor le dice, ¿quién es el que dio la lengua a los mudos? ¿Quién es el que le ata la lengua a los mudos? ¿Que no soy yo, Jehová? En otras palabras, si el Señor nos llama, Él nos va a capacitar, hermano. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo era una persona, hermano, que yo solamente hablaba cuando tomaba, hermanos. Cuando yo no tomaba, me escondía abajo de la cama, y si llegaba visita, me escondía en mi cuarto. Yo no quería hablar con nadie, hermano. Y mire que ahora Dios hermano, empezando el ministerio a los pocos tiempo, hermano, el Señor nos lleva a predicar a un funeral, hermano, con más de 200 personas. Yo decía, santo Dios, hasta los pies me temblaban, ¿qué les voy a predicar? Y no eran cristianos, hermanos, eran católicos. Yo decía, ellos ni caso me van a hacer, van a decir, pues que viene, pero las personas, los familiares, unos primos eran cristianos y fueron los que le hablaron de nosotros y aceptaron que nosotros lleváramos el mensaje, hermano, siendo católicos. No llevaron un sacerdote, nos llevaron a nosotros. ¿Sabe quién hace eso, hermano? Dios. Aleluya. Amén. Y cuando yo llegué, hermano, y alguien de la familia dice, oh, el pastor Juan Carlos Tamayo, él viene a dar el mensaje. Mira, hermano, yo pasé todavía y el Señor, yo sé que si tú me llamaste, yo sé que si tú me trajiste, tú me vas a respaldar. Y empecé, hermano, a ponerme en las manos de Dios. Y cuando yo iba, hermano, a tomar el lugar donde iba a impartirles la palabra de Dios, hermano, mire, la gente sin ser cristianos, hermano, pero todos se pusieron de pie, hermano. Y todos, hermano, gloria a Dios, atentos al mensaje que les iba a dar. Y cuando empecé a predicarles, hermano, cuando empecé a hablarle la palabra de Dios, yo pude verles tocados, corazones llorando, hermano. ¿Por qué? Porque era el Señor obrando, porque era el Señor haciendo su obra, porque era el Señor demostrándome aún a mí, no eres tú, soy yo. Si yo te voy a llevar, yo te voy a capacitar, yo te voy a respaldar, y yo voy a hacer que te voy a tocar los corazones, hermano. Gloria a Un Dios. corazón que está dispuesto a servir a Dios, hermano. Mire, yo aquí, hermano, yo no soy profeta ni nada, hermano, pero yo aquí veo ministerios que Dios va a levantar. Amén. Yo no le voy a decir porque no soy profeta, pero después van a acordarme y decir, me acuerdo cuando el pastor dijo, y como que yo sentí que yo iba a ser un evangelista, por ahí lo estoy viendo, y unos pastores que también por acá lo estoy viendo, y que Dios, hermano, amén, a su tiempo ustedes van a ver, hermano. Amén, ustedes van a ver Dios. Amén, porque así obra Dios, hermanos. Porque Él es el que llama, y Él es el que capacita, y Él es el que respalda, hermanos.
¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Hermanos? Gloria a Dios. Así como llamó a Moisés, llamó a Josué, hermanos. Amén. Y así como llamó a Josué, ya está llamando a la pastora a pastorear esta iglesia, hermanos. Amén. Y así como llamó a la pastora, va a llamar a más de aquí también. Aleluya. Que siga creciendo, que se siga expandiendo, hermanos. Amén. Así es. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Gloria al Señor por fe, hermanos, y vamos a declarar las promesas de Dios, hermanos. Mire, hermano, yo les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, hermanos. Gloria al Señor. Yo antes de pasar a orar por la pastora, gloria al Señor, yo quiero leer, hermanos, y si alguien trae su Biblia, yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Josué, hermanos. Amén. El libro de Josué, capítulo 1. Gloria al Señor Jesucristo. Y yo mientras estaba meditando, gloria a Dios, pastora, de aquí cuando yo estaba leyendo la palabra, que este verso, el Señor, porque decirle este verso a mis